última presentación, porque Juan Rodríguez Hernández, además de traducir la ponencia de Patrick y de tener mucha experiencia de relación con el gobierno francés, con las instituciones académicas, trabaja también al tema que estamos presentando esta noche. Él es abogado por la UNAM, egresado de la Escuela Nacional de Administración de Francia, maestro en Administración y Finanzas Públicas por la Universidad de Estrasburgo, en Letras por la Universidad de Poitiers, laboró en la Secretaría de la Función Pública y en el Gobierno de la Ciudad de México, donde creó la maestría en Gestión Integral de Riesgos de Desastres, como el primer programa de educación superior profesionalizante en la materia, dirigido a personas servidoras públicas. En el gobierno francés laboró en el Ministerio de la Educación Nacional y formó parte del gabinete del director general de la agencia Erasmus Plus de Francia. Fue representante oficial del Gobierno de México ante el Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU. Muchas gracias, Juan, por tu participación esta noche y adelante. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, además de traductor emergente, me toca platicar con ustedes y compartir esta experiencia. Además es un gusto y un honor compartir la mesa con las personas que me acompañan, a quienes además yo he leído en varios artículos y dos de nuestras ponentes, la doctora y el doctor, fueron en su momento de los profesores que iniciaron esta maestría en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Entonces, pues es un gusto y es un honor estar aquí con ellos. Decirles algo para empezar, que creo que esto es lo que a mí me impele platicar el día de hoy con ustedes. Cuando pensamos en el gobierno, pensamos en muchas cosas, en muchos adjetivos que podrían ir desde incompetencia, podrían ir incluso hasta temas de falta de pericia o de capacidad, y también incluso pueden ir en políticos, pero no necesariamente expertos técnicos. Y ese es un tema importantísimo en todo gobierno, una ausencia o visibilidad de los expertos técnicos. Y en esta materia es de absoluta relevancia y de absoluta importancia. Tal vez esa es una de las razones por las que resulta indispensable pensar en quién toma las decisiones de vida en una comunidad, en una sociedad determinada. Solamente se deben tomar decisiones de orden político, ideológico, partidista, o estaríamos tomando decisiones para garantizar el bienestar de las personas, la seguridad, la integridad, la vida de las personas. Entonces, quisiera decir que tomando como referencia a la Ciudad de México, pareciera, y tal vez puedo ser un poco provocativo con esto, que podríamos afirmar que no hay un área que esté exenta de riesgos, o una donde digamos hay más o menor cantidad de riesgos o está menos expuesta a ellos, menos aún como parte de un gobierno. Por todos lados podemos sentir los efectos de temblores, incendios, deslaves, inundaciones, aún más, contaminación del agua, lo vimos hace unas 2 semanas. Estos riesgos latentes se encuentran en toda la ciudad. Basta ver los postes que tenemos y la cantidad de cables que están expuestos todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando digo, ¿dónde entra el gobierno? ¿Cómo podemos pensar en los temas gubernamentales? Y entonces quisiera también hacerles una reflexión. Los gobiernos están hechos para administrar un hábito, una cotidianidad, una cierta normalidad. Pero cuando existe ya la presencia de un desastre, entonces tendría que darse o mostrarse o evidenciarse todo lo que hicimos previamente en una prevención de riesgos, en el mantenimiento en óptimas condiciones de los materiales con que se construye la obra pública, en la capacitación de las personas que van a atender directamente estos desastres, pero también en la planeación a través de políticas públicas. Este tipo de foros son los necesarios para nuestros políticos, para nuestros gobernantes, porque es aquí donde se ve, basado en evidencia científica, lo que hay que hacer,
porque lo que tenemos que hacer es planear, prevenir y en su caso atender. Un ejemplo muy claro, la infraestructura física educativa. Cuando vemos una escuela, y esto es algo que en su momento cuando yo trabajaba en la SEP me dijo quien era mi jefe en ese entonces, me decía, si tú ves una escuela y ves si la pintura está bien o está deslavada o está descarafelado, si entras a los baños y estos están rotos, no tienen agua, huelen mal, pues estás viendo lo que proyectamos como sociedad hacia nuestros hijos y hacia el futuro de este país. Es lo más preciado que deberíamos tener y ahí podemos ver cómo está esto. Yo lo traduzco, si soy gobierno, yo lo traduzco a escuelas, hospitales, vías de comunicación y entonces, si nos damos cuenta, en todos ellos hay riesgo, en todos. Por eso digo que no podría decir que solamente en un lugar existe esto. Pero lo que sí podemos saber, aunque no podemos controlar el peligro, pero sí podemos saber nuestras vulnerabilidades. ¿Dónde somos vulnerables como ciudad, como país, como sociedad? Y es ahí donde yo diría, hay que acudir a las y los expertos para poder planear, por ejemplo, el uso del suelo, el desarrollo urbano y, evidentemente, la prevención para informar, para atender las emergencias. Y en la Ciudad de México no solo hemos tenido temblores, también tenemos incendios, inundaciones, deslaves y bueno, metros que se caen, metros que chocan, y eso no me van a decir que es natural. Eso es una incompetencia, es una incapacidad y requiere ser señalado con una responsabilidad penal y administrativa. Es ahí donde entra la gestión integral del riesgo de desastre, pero también la capacitación y la profesionalización. Y entonces yo les diría que estas son las preguntas que yo me haría. ¿Quién se encarga de todo esto? ¿Quién se encarga de atender la emergencia? De coordinar a los cuerpos de emergencia, de informar a la ciudadanía, de atender a las víctimas directas e indirectas, de dar seguimiento médico, de dar seguimiento a la reconstrucción y también de dar seguimiento legal a las responsabilidades de las personas que no tomaron buenas decisiones. Yo quisiera pensar, por ejemplo, qué hubiera pasado si en ese resumen del metro, además, hubiera existido una célula o varias células de atención psicológica para las víctimas indirectas, es decir, los familiares, los amigos de las personas que estaban ahí. Además, vivimos una agresión muy fuerte viéndolo en la televisión. Todas estas preguntas, entonces, a mí siempre me han llamado la atención como una persona que se especializa en la profesionalización de las personas servidoras públicas. Y quiero comentarles entonces que en la Ciudad de México existe un caso muy interesante. Existe la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, en donde existe la maestría en Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Y de hecho tenemos a la coordinadora de la maestría aquí. Esto es interesante porque desde el 2015 aproximadamente se empezó a crear como una especialidad en donde hubo 3 generaciones de especialistas servidores públicos. La Escuela de Administración Pública se dedica a eso, a formar personas servidoras públicas. Es muy diferente que una universidad. Ahí lo que se hace es enseñar a las personas a movilizar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades y poder tomar decisiones. La primera promoción de la maestría en gestión integral de riesgo de desastres se llamó Yautecame 19S, que eran los guerreros del 19 de septiembre. Imagínense lo que es eso. Egresaron más o menos 35 personas, 35, en una ciudad de todos estos millones de habitantes. Imaginen lo que es eso. Tenemos que formar más, pero no solo eso, tenemos que garantizar su estabilidad laboral, que se mantengan ahí, no que cambie el gobierno y se vayan todos. Imagínense también lo que es la inversión, pagar para que estos estudiantes se estén formando, son estudiantes servidores públicos. Imaginen la inversión y que al cabo de un gobierno los quiten y adiós, hasta luego. Es una pérdida terrible.
terrible. La maestría está integrada también por módulos y busca que sea de aplicación, es decir, que lo que yo estoy aprendiendo lo pueda incidir directamente en mi trabajo. Hay gente que va del metro, de protección civil, incluso en aquella primera promoción hubo gente de la Sedena, de la Secretaría de Marina, en fin, imaginen todo lo que se puede hacer. Pero también hubo personas que no conocían nada del tema, pero eran expertos en políticas públicas. Importantísimo. Estos ejemplos que les estoy comentando, y con esto cierro, tienen que ver específicamente con algo que necesitamos sobremanera: responsabilidad en la toma de decisiones al interior de los gobiernos. Y la primera gran responsabilidad de un servidor público es no aceptar un cargo para el que no tiene las capacidades. Esa es la primera gran responsabilidad. Si no se tiene, es corrupción. Si no se tiene, es muerte. Si no se tiene, es impunidad. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de algo que se está realizando y que convendría ver todavía más